viajeros, estoy acá arriba, volteen a verme. Bienvenidos a Alan por el Mundo VIP, Buenos Aires. Viajeros, creo que en este capítulo VIP voy a dejar de ser el presidente de la República Viajera para convertirme en el príncipe del reinado viajero, porque este lugar es un palacio. De hecho, en su nombre lo dice, es el Alvear Palace y está increíble el hotel. Es probablemente el hotel con más tradición y más historia de todo Buenos Aires. El Alvear es sinónimo de lujo en Buenos Aires, un hotel lleno de historia. Tiene más de 200 habitaciones y es de uso frecuente por celebridades que visitan la ciudad. Es el hotel más premiado de Latinoamérica y en el 2003 fue declarado Monumento Histórico de la ciudad de Buenos Aires. Hace poco se renovó toda un área del hotel dándole un toque más moderno y áreas exclusivas, así como uno de los pocos rooftops que hay en la ciudad. Espectacular para tomar una copa al caer la noche. Por favor, chequen mi habitación. Bienvenidos a la suite del príncipe de la República Viajera. Vean nada más. Aquí tengo una sala espectacular. Y ahí está mi escritorio para trabajar y editar los videos. Y luego por acá tenemos mi propio comedor. Aquí tenemos un closet y acá uno de los dos baños. Y luego vengan por acá. Les voy a enseñar mi increíble recámara. Un enorme closet y luego vean el baño. Además, viajeros, tengo un problema porque por mi golpe en la costilla no puedo hacer la prueba del colchón y sería el primer capítulo VIP en el que no hago prueba del colchón y eso me está creando un conflicto. Pero bueno, primero está la salud. Además, Buenos Aires tiene muchas opciones VIP que nos esperan y quiero mostrárselas. Estoy muy feliz, la vida es buena, la vida es buena, la vida es buena, la vida es buena. ¡Qué felicidad! Miren, viajeros, lo que me mandaron. Los alfajores son un dulce muy tradicional aquí en Argentina y también en Uruguay. Hay de varias marcas, pero esta que se llama la olla de cobre es la que los quise llevar en Areco y estaba cerrado y me mandaron unos. Vean nada más esta belleza. Uf. Esto está muy bueno. Te amo, alfajor, te amo. Viajeros, ya en otro video les hablé de la importante tradición teatral que hay aquí en Buenos Aires. Pero como ahora andamos VIP, si de teatro se trata, el que tengo detrás de mí es el top. El más bonito, el más espectacular, el más increíble. Y vamos a conocer el Teatro Colón. Bueno, bienvenido al Teatro Colón. Mi nombre es Cintia, voy a ser tu guía y vamos a estar recorriendo todo lo que es el Teatro Colón, que es una casa de ópera. Así que acá principalmente se hacen espectáculos de ópera, de ballet y también hay conciertos de música sinfónica. Este edificio tiene 108 años, así que se empezó a construir en 1890 y se inauguró recién en 1908, el 25 de mayo. Hubo varios problemas, así que se tuvo que retrasar un poco la construcción. Habían designado un arquitecto que fue quien presentó los planos, pero él falleció porque se enfermó y eligieron a otro arquitecto que era italiano como ese primer arquitecto, y el segundo arquitecto también murió y a la misma edad que su predecesor. El segundo arquitecto fue asesinado por el amante de su mujer, que era su ex mayordomo, así que ya estuvo todo conectado con la ópera y algo muy dramático ya desde los comienzos. Así que combinaron un montón de estilos diferentes porque hubo varias personas a cargo, pero la idea siempre fue combinar estilos europeos, así que el edificio es ecléctico.
Estamos ahora en el foyer, que es la entrada principal. Vamos a ver que la escalera de honor, la escalera de bienvenida, es bastante amplia, es bastante ancha. Esto es porque fue pensado para que funcione como una especie de escenario. En 1908, cuando se inauguró el teatro acá en Buenos Aires, no había muchas opciones para salir, así que era muy importante poder mostrarse y poder ser visto, y por eso toda la entrada principal está rodeada de balcones alrededor nuestro, así la gente que ya está arriba mira abajo y ve quién vino, con quién vino, qué se puso, y por aquí ingresa la gente que tiene las localidades más caras para el teatro. Bueno, estamos ahora en la galería de bustos. Acá viene la gente más que nada durante los intervalos de los espectáculos, para poder tomar una copa, comentar sobre la función. Y este espacio se llama Galería de Bustos por todas las esculturas, los bustos que están por encima de las puertas, que es como un homenaje a grandes compositores de la ópera, algunos de los favoritos de la gente de Buenos Aires de aquella época. Bueno, estamos ahora en el Salón Dorado. Este es el espacio de socialización. Aquí viene la gente también durante los intervalos de los espectáculos, pero también antes, después de los espectáculos. Y aquí hay un piano, a veces se colocan unas sillas porque se realizan audiciones, clases magistrales y conciertos de cámara. Los conciertos de cámara casi siempre son abiertos al público, son gratuitos para que todo el mundo pueda venir a presenciarlos. Y acá vemos más el estilo del tercer arquitecto, el arquitecto que se había formado en Academia Francesa. La idea era imitar algunos salones que se podían encontrar en París, en Versalles, justamente para que la gente que venía a Buenos Aires en aquella época pudiera sentirse parte de todo ese lujo, de todo ese esplendor arquitectónico que tenían aquellos edificios que visitaban durante sus viajes. Así que también importaron todos los materiales desde Europa. En este caso todos los muebles son los originales. El Teatro Colón va mucho más allá de lo que significa el edificio y la obra arquitectónica tan impresionante. Es también una institución artística que se preocupa por educar y crear los nuevos artistas o los artistas del mañana y del hoy aquí en Argentina. Además, es uno de los pocos teatros en el mundo en el que todo lo relacionado al vestuario, a la escenografía, a la utilería se hace dentro del teatro. Hay 3 niveles de subsuelo, o sea, lo que está por debajo es mucho más grande que lo que está por arriba, en donde están los talleres de vestuario, aquí se ensaya, aquí se hace absolutamente todo y de hecho llegan a rentar algunas de esas piezas de vestuario a otras óperas del mundo. O sea que, de Argentina para el mundo. Con la visita especial vamos a ver ahora un lugar que generalmente está cerrado al público porque vamos a ver el palco del presidente de la nación. Este palco está reservado para el presidente o sus invitados y nunca está a la venta al público, así que vamos a pasar a verlo. Acá puede invitar, por ejemplo, si alguna de las personas que vino al espectáculo, su amigo viene, bueno, venía a mi palco, por ejemplo, entonces tiene todo este espacio para ellos y después aquí está el palco en sí. El palco del presidente también tiene su propio baño, tiene su propio closet, tiene una propia salida también, pero siempre va a ingresar y retirarse por el mismo lugar que todo el resto de las personas que están en este piso, que sería el segundo piso, Palcos Balcón, que es la localidad más cara, una de las localidades más caras. Y de este lado se encuentra el palco en sí, que está muy cerca del escenario. De verdad, altamente recomendable que visiten el Teatro Colón, está increíble, muy impresionante, aunque la sala no estaba prendida, ahí ver cómo preparaban las luces y ver todo es de verdad increíble. Cintia, excelente guía. Recomendación, está abierto todos los días de 9 de la mañana a 5 de la tarde, pero pueden comprar sus boletos por internet con anticipación, lo cual es muy recomendable, o llegar antes del mediodía porque es un sitio muy popular y se acaban, ¿verdad? Así es, los esperamos. Gracias, Cintia. No, por favor, gracias a vos, Alan. Un placer, hoy sí me sentí muy bien. Esperen mi próximo recital en el Teatro Colón. Un viajero VIP no es solamente aquel viajero que va a los mejores lugares, sino aquel viajero que se involucra con el sitio que visita, que investiga, que lee, que se informa sobre los lugares a los que va a llegar. Yo creo que leer junto con viajar son las dos actividades que más conocimiento nos regalan. Entonces,
¿Dónde se consiguen los libros? Si usted quiere un libro prestado, habrá que ir a una biblioteca. Si usted quiere comprar un libro, habrá que ir a una librería. Y como andamos de VIPs, pues estamos en una de las librerías más espectaculares del mundo. Bienvenidos a la librería Ateneo Grand Splendid. La librería El Ateneo tiene ubicada esta sucursal en el que fuera el antiguo Teatro Grand Splendid, inaugurado en 1919 y que pisarán grandes figuras como Carlos Gardel. Fue renovado y abierto como librería en el año 2000 y catalogada como la segunda librería más bella del mundo según un diario británico. Viajeros, está increíble este lugar, es una librería. Aquí pueden comprar todos los libros que quieran. Hay una cafetería que está ubicada en el antiguo escenario. No cobran la entrada, pueden venir, tomar fotos, pasear, leer, sentarse, gozar. Gozar, gozar. Amo este lugar. Amo este lugar. Viajeros, esta espectacular cena es en el restaurante El Hotel, que se llama La Bourgogne, que está catalogado como uno de los 10 mejores de toda la ciudad. Y la verdad, todo ha estado delicioso. De entrada me pedí un tártaro de salmón que estuvo... Mi platillo estelar es un lomo flameado que te lo preparan aquí en la mesa y le ponen coñac y entonces sale fuego y es un espectáculo. Y la verdad es un pedazo de carne muy grande. Es un restaurante francés, pero como estamos en Argentina, también tienen su parrilla y tienen distintos cortes de carne que te pueden ofrecer para que, como esto, que te comas lo que tú quieras, o algunos de los platillos obviamente más famosos de la comida francesa. Provecho, viajeros, esta cena ha estado exquisita, exquisita. Obviamente acompañados de vino de Mendoza, que ya soy un experto. Perdóname, papá. Si en Buenos Aires hay una forma VIP de vivir, también la hay para morir. Este es el famoso cementerio de la Recoleta, uno de los sitios más visitados de la ciudad. Considerado por muchos un museo al aire libre. Este cementerio, al estar ubicado en uno de los barrios más adinerados de la ciudad, alberga la última morada de muchas de las familias más acaudaladas de Buenos Aires, quienes gastaban fortunas en realizar tumbas familiares de alto nivel artístico. Vale mucho la pena recorrerlo y descubrir sus esculturas. Muchas de las tumbas están en mal estado y con los ataúdes expuestos, lo que le da un toque muy tétrico. Pero el verdadero atractivo de este cementerio es el arte con el que están realizados los mausoleos. Hay muchísimas historias relacionadas a las tumbas de este sitio que pueden conocer contratando algún guía. Aunque no cabe duda que la estrella del cementerio es la tumba de Evita Perón, llena de placas conmemorativas y recuerdos de quienes la visitan. Si quieren conocer a fondo la historia de Eva Perón, visiten su museo en Palermo, donde se expone parte de su controversial guardarropa, objetos personales y se cuenta la historia del que quizá es el personaje más conocido de la Argentina. Se nos acabó el Buenos Aires VIP, viajeros, ni modo, todo tiene que llegar a su fin. ¿Se dan cuenta que todos los capítulos VIP los empiezo sonriendo y termino llorando? Así es la vida. Lo que una vez nos hizo reír, después nos hará llorar, y lo que una vez nos hizo llorar, después nos hará reír. De eso se trata. Pues bueno, se nos acabó el lujo. Buenos Aires, qué increíble ciudad eres, qué precioso hotel, qué espectacular ciudad. Se nos acabó, pero no se acaba el viaje, sigo viajando por Argentina. Ay, adiós. Adiós a mi pueblo, mis viajeros. Oigan, hoy es domingo y es un día perfecto para mostrarles dos lugares increíbles de Buenos Aires.
el barrio más viejo y el barrio más nuevo. Esta es la famosísima Plaza Dorrego, el centro neurálgico, el corazón de San Telmo. Bueno, viajeros, ahora estamos cruzando el Puente de la Mujer.